Listo, ahora sí. Buenas noches a todas y todos los que se han conectado hoy, los que se inscribieron a esta clasecita. Antes de empezar, sé que hay muchas personitas que ya me conocen aquí en esta reunión. Hay otras personas que de pronto no, entonces me voy a presentar. Mi nombre es Hipatia Tiriat. Trabajo con el tarot y la astrología ya hace unos años importantes. Digamos que empecé a leer el tarot hace 15 años. Tenía 30, así que exactamente la mitad de mi vida llevo leyendo el tarot. Tengo 30 en este momento. Así que exactamente la mitad de mi vida. Eh, ¿Por qué? Básicamente mi abuela leía el tarot, mi hermana leía el tarot, a mi hermana mayor lo hacía más como un hobby. Y bueno, yo terminé dedicada a esto por cosas de la vida. No me voy a extender con esa historia porque hice un post esta tarde justamente contando un poco de eso. Decirles que empecé con un acercamiento al tarot bastante tradicional, porque era lo que hacía mi abuela, leer el tarot, como lo hacen las señoras de barrio, así a veces lo digo, sé que puede sonar despectivo, pero de hecho es muy amoroso. Ah, Después, con los años, con el tiempo, me fui interesando por un tarot más académico y quizás ese es el que vamos a trabajar el día de hoy. ¿A qué me refiero con académico? Digamos que esta herramienta que tiene ya sus varios siglos de existir, eh, ha tenido como bastantes corrientes de estudio. Una corriente de estudio académica, digamos que terapéutica, otra académica más religiosa, otra de pronto más esotérica. La que vamos a trabajar hoy usualmente se estudia cuando miramos un tarot un poco más espiritual o terapéutico. Así que, bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar ahora sí con nuestra clase, hablándoles un poquitico de los arcanos mayores y el viaje del héroe. Antes de empezar con esa asociación, vamos a entender qué es eso del viaje del héroe. Y digamos que el viaje del héroe fue un concepto que diseñó Joseph Campbell, hablando de estructuras con las que se podían escribir libros. Concretamente, una estructura tradicional, una estructura que se ha usado desde el inicio de los tiempos, casi desde que la literatura existe, para escribir historias. Este tema de la literatura después se utilizó en el cine. Este viaje del héroe tiene 12 pasos y hoy vamos a conocerlos con una presentación que suelo utilizar para mis primeras clases del curso de tarot que doy, con una película que seguramente todas y todos hemos visto. Esta película es Matilda. Entonces, vamos a conocer un poquito asociándolo a Matilda, estos 12 pasos, y ya después nos vamos a esa asociación que se ha hecho del viaje del héroe con el tarot. Entonces, básicamente el primer paso que se utiliza o que vamos a darnos cuenta que existe cuando vemos una historia es el mundo ordinario. ¿Qué es eso del mundo ordinario? Es básicamente cuando nos muestran el mundo en el que un personaje, el personaje principal, existe. En esta historia de Matilda, el mundo ordinario que se nos presenta es su familia. Una familia en donde el papá es comerciante, la mamá se dedica, bueno, a jugar el bingo, a cuidar un poco de la casa, y ella, digamos que se siente un tanto incomprendida en este mundo ordinario, en esta historia. Todo, digamos que gira de manera natural, ella aprende a autocuidarse, como que sobrevive en este entorno que parece hostil para una niña, hasta que de pronto siente lo que Joseph Campbell en su segundo paso llama la llamada a la aventura. La llamada a la aventura es cuando se le mete esa idea de que tiene que ir al colegio, de que necesita estudiar, que quizás esos libros que ella viaja de un lado para el otro simplemente ya no son suficientes, que necesita de otros niños para seguir aprendiendo. Lo que pasa es que a lo largo de la historia surge un rechazo a la llamada, que es darse cuenta que quizás no puede crecer académicamente o intelectualmente en la familia en la que está y quizás en algún punto de la historia considera que necesita pues conformarse.
Después nos encontramos con que las cosas quizás se dan para que ella halle un maestro. En este caso, ese maestro es una maestra, concretamente, y es la maestra Miel. Ese es el cuarto paso del viaje del héroe, el encuentro con la maestra o el maestro. El quinto paso sucede cuando el personaje principal logra cruzar un umbral. Este fotograma que utilice acá, de pronto no es tan fácil de reconocer a primera vista, pero básicamente es cuando Matilda logra tumbar esa jarrita con la salamandra. Ese primer umbral es cuando ella se da cuenta que tiene un poder y que lo puede utilizar. Los siguientes pasos son las pruebas, los aliados y los enemigos. Y es darse cuenta que en esta búsqueda académica, intelectual, pues se va a encontrar con personas que no van a querer que ella crezca intelectualmente, así. Entonces nos damos cuenta que el papá se frustra cuando ella no está viendo la televisión, cuando de pronto se da por hecho que ella debería estar jugando, no sé, al bingo justamente, y se presentan estas discusiones y estos problemas en su casita. El séptimo paso del héroe es el acercamiento. Y aquí digamos que podemos ubicar en esta historia, que seguramente todas y todos hemos visto, cuando ella logra dominar su poder, que se da cuenta que ella puede hacer grandes cosas con solo el poder de su mente. En el octavo paso nos encontramos con el reto decisivo, que cuando de pronto hemos estado en clases o cursos de escritura, le vamos a llamar el clímax. Y el clímax es cuando ella definitivamente se pone un reto, el reto decisivo, de entrar a la casa de Tronchatoro y robarse sus chocolates, robarse la muñeca. Bueno. El noveno paso es una recompensa. La recompensa de Matilda es justamente, digamos que tener una familia que sí la encuentre, bueno, que la apoye en su proceso de crecimiento intelectual, de crecimiento en sus intereses, y esta familia pues termina siendo constituida por la maestra Miel. El décimo paso nos vamos a encontrar con que es el cambio de perspectiva. El cambio de perspectiva básicamente es cuando ella se da cuenta que lo que buscaba no era crecer intelectualmente o ser más poderosa, sino eso, tener una familia. Se van a dar cuenta que el 11º y el 12º paso falta, porque básicamente lo que nos vamos a encontrar es que el personaje regresa al mundo cotidiano y vuelve a empezar. Vuelve a empezar otra llamada, otro viaje. Quería mostrarles esta presentación justamente para que entendiéramos qué era eso del viaje del héroe, que como les contaba, tradicionalmente en la academia, digamos que universitaria, se utiliza en clases de periodismo, de escritura, de literatura. Y resulta que ya aplicando al tarot, pues nos vamos a dar cuenta que el tarot es un producto editorial. Lo que pasa es que este producto editorial no tiene letras. Bueno, algunos mencionan el nombre de la carta, pero lo que nos vamos a encontrar es un grupo de imágenes. Entonces, ya les contaba un poquito de ese viaje del héroe de Joseph Campbell y los 12 pasos para narrar una historia, pero nos vamos a dar cuenta cuando observamos el tarot, pues que el tarot es mucho más antiguo que esta teoría del viaje del héroe. Esta teoría del viaje del héroe es casi que para 1950, y el tarot, digamos que aunque los datos son imprecisos, porque la historia fue borrada básicamente en el incendio de la Biblioteca de Alejandría, pues hay datos que nos dan a entender que tiene más de 2000, 3000 años. Entonces vamos a devolvernos 2000, 3000 años para entender qué era lo que observaban las personas de hace tantos milenios. Y básicamente lo primero que se observa, incluso para hablar de astrología o de tarot, es el sol y la luna. Nosotras y nosotros ya ahorita en pleno siglo XXI, pues sabemos que el planeta Tierra no es el centro del universo, sino que el centro de nuestro sistema de planetas es el Sol,
y ya hay un sol central a la parte de este sistema de planetas en el que estamos, y bueno, en fin, sabemos que no somos el centro del universo, sino que aquello que nos parece que el sol gira alrededor nuestro es al revés. Nosotros ya sabemos que el planeta tiene, bueno, una forma de girar alrededor del sol y también de girar en su propio eje, y por eso tenemos días y noches. Sin embargo, pues la sensación sigue siendo la misma. Quizás nos hemos encontrado con decir, uy, ya salió el sol, o ya se escondió. Como que dentro de nuestra esencia igual sigue esa sensación de que es el sol el que aparece y el sol el que se esconde. Esa observación del sol que aparece y el sol que se esconde es el viaje, ahora sí, de uno de los primeros héroes de la historia, que es el dios Ra, el dios egipcio del sol. Resulta que los egipcios, y traigo aquí al antiguo Egipto, porque dentro de la construcción del tarot pasó una época por Egipto. Pero los antiguos egipcios, digamos que creían que Ra pasaba, el dios sol, pasaba un tiempo su aventura a través del cielo y pasaba otro tiempo a través de la noche, que era cuando se escondía. Cuando se escondía, se creía que era que bajaba al inframundo, así, y volvía a nacer y volvía a esconderse. Esto nos va a sonar quizás a otra historia que ya reconocemos de otro héroe, que es la historia de Jesucristo, ¿no? Quien tiene que bajar, bueno, esta vez no le llamamos inframundo, sino infierno, y que renace a los 3 días, ¿cierto? Esa historia de el Dios que pasa un tiempo por el sol y después, bueno, por el cielo y después se esconde para viajar hacia el inframundo es la historia básica del sol y es la historia de el renacer. Resulta que ese renacer, esa resurrección, ya llevándolo a temas o asuntos más cristianos, es una resurrección que nosotras y nosotros tenemos no solamente todos los días, sino muchas veces a lo largo de nuestra vida, a veces por días, a veces por meses, por años, depende está la época del año en la que estemos, ¿no? O la época de nuestra vida en la que estemos. Esta imagen que les estoy mostrando acá, básicamente muestra cómo ese movimiento del sol, ese viaje de Ra, se puede también mostrar en el tarot. Este es nuestro primer acercamiento al viaje del héroe durante los 22 pasos de las cartas del tarot. Entonces, básicamente, vamos a observar esto como si observáramos el movimiento de los planetas en una carta astral. Entonces, quizás muchas de ustedes y muchos de ustedes me dirán, bueno, yo todavía no sé interpretar una carta astral. Ahí les cuento que básicamente es mirar en contra de las manecillas del reloj. En este arco del día y arco de la noche, vamos a ver que falta el loco y falta el mundo. Ya vamos a entender por qué. Por ahora contarlos que básicamente el sol tiene este viaje a lo largo del cielo y a lo largo del cielo pues está también llevando la energía de nuestro día, desde una creencia bastante esotérica. Ya sabemos también acá que hay lugares en el planeta en donde el día dura 12 horas, hay lugares del planeta en donde el día dura, no sé, a veces 18, a veces el sol sale una hora y a otra no, y también cambia según la época del año. Pero esto más que para hablar de una observación exacta, astronómica, a qué hora empieza el día, es una imagen metafórica de cómo iniciamos nuestro día y lo terminamos, cómo a lo largo de la noche también tenemos una destrucción o un reciclaje de lo que hemos aprendido en el día, es lo que hace el cerebro además, basado en la ciencia, y cómo al otro día volvemos a aparecer como el mago con todas nuestras herramientas para iniciar de nuevo. Igual, como les decía, el viaje del héroe, que es a lo que vinimos hoy, no habla solamente del día, sino habla de nuestra vida en general. ¿En qué se basa esta teoría del viaje del héroe? Básicamente, especialmente, ahí les encargo, porfi, que cerremos los micrófonos. Ahora sí. Entonces, ¿de qué se trata aquí en el tarot? Básicamente, el héroe va a ser el loco.
El loco es el personaje del tarot que va a decir, todos los caminos son mi camino. Así. Este personaje es el que va a iniciar. Entonces, siempre que sale en un tiraje o siempre que nos sale como carta guía, nos está advirtiendo que está empezando un nuevo día, entre comillas, en la historia de nuestra vida o una nueva aventura. Bueno, este loco, que somos nosotras y nosotros, va a pasar por cada una de estas escenas. Vamos a verlo así. Y estas escenas son las cartas del tarot. Concretamente, les hablaba de arcanos mayores, y aunque para muchas y muchos sea obvio, voy a retomar algo clave, y es que el tarot se divide en varias partes. Una de sus partes son los arcanos mayores, que es lo que estamos observando hoy, y básicamente habla de aquello que es trascendente, lo que es filosóficamente importante en la vida de un ser humano. Incluso hablando del tarot más tradicional, el que al principio de clase dije es el tarot de barrio, ¿no? Estas son las imágenes de aquello que de verdad nos pega en el alma. Los arcanos menores van a hablar más de lo cotidiano, está más relacionado con barajas quizás que hemos tenido más a la mano, como la baraja española o el póker, y pues va a hablar eso, de eventos concretos, de personas concretas. Aquí los arcanos mayores nos van a hablar de momentos trascendentes del alma, de nuestro desarrollo. Por eso es que sirve perfectamente para asociarlo con el viaje del héroe. Esta asociación del viaje del héroe, también les cuento que no me la inventé yo, digamos que hay toda una corriente de personas que estudian el tarot, que han asociado el tarot con el viaje del héroe. Digamos que aquí en Latinoamérica quien lo hace es Claudio Naranjo, Jodorowsky, seguramente lo han escuchado, pero esta, y sobre todo lo hacen con la baraja de Marsella, pero este que vamos a ver pasito a pasito hoy, pues es una escuela, digamos que más anglosajona. Concretamente empieza con Foster Case, que es quien empieza a como estudiar el tarot de una manera, eso, filosóficamente trascendente, a pesar, digo, empieza, pero el tarot tiene, digamos que, teorías, o más bien teoremas filosóficos dentro de cada carta, ¿no? Es bastante platónico, de hecho. Pero volviendo a lo que estamos hablando, básicamente el loco, en su primer pasito, tendrá que convertirse en el mago. ¿Y quién es el mago? Si ustedes observan, el mago es este personaje que tiene en su mesa una espada, un oro, una copa y unos bastos. ¿Qué es eso? Básicamente son los elementos de los arcanos menores, que para el tarot o para el estudio del tarot son todas las herramientas de nuestra vida. El dinero, los oros, la conexión con lo espiritual y el arte y las emociones, las copas, los pensamientos y el intelecto, las espadas, y la vitalidad, los bastos, la pasión, la fuerza, los bastos. Entonces aquí, este loquito que se lanzó a una nueva aventura está encontrando las herramientas que necesita para seguir adelante en su camino. Después de pasar de el mago, para poder evolucionar vamos a necesitar de la experiencia y la sabiduría profunda. Esa experiencia y sabiduría profunda se encuentran en la suma sacerdotisa. Vamos a darnos cuenta también a lo largo de este viaje del héroe que el tarot como que te saca y te interioriza. O sea, como si fuera sol y fuera día. Sol, me refiero, porque es el mago quien está encontrando las herramientas, quien está buscando lo que se necesita para desarrollar su aventura, y la suma sacerdotisa va a regir entonces lo que empezamos a mirar hacia adentro, cuando estudiamos, cuando empezamos a buscar herramientas más espirituales, la conexión con la divinidad. Después otra vez nos saca, otra vez somos sol. Y aquí nos encontramos con la emperatriz. O sea, la emperatriz, que es la mujer bella, abundante, la reina regida por Venus, Venus, la diosa Afrodita, para quienes de pronto no conocen de astrología, pues va a necesitar, para ser esta mujer bella, extrovertida, abundante, primero ser la suma sacerdotisa y también ser el mago. Después de la emperatriz viene el emperador.
Y básicamente los textos de Foster Case, quizás nos va a sonar de pronto un poco patriarcal, un poco machista, porque, bueno, también tener en cuenta que estos textos se desarrollan casi que en el siglo XVIII. Entonces, básicamente lo que él dice literalmente es, el emperador es emperador porque la emperatriz le dio hijos, así. Pero ustedes dirán, bueno, Hipatia, pero me estabas diciendo que para poder ser, que bueno, primero podemos ser todos a la vez magos y luego podemos ser sumas sacerdotisas y luego emperatrices y luego emperadores, para asociarlo más a que damos frutos, por ejemplo, entre comillas, los hijos. Por ejemplo, cuando tenemos nuestro emprendimiento y empezamos a ver que se está moviendo, que hay ventas, o que empezamos a tener nuestros primeros trabajos, esos serían nuestros hijos, esos frutos de la emperatriz. A partir de la emperatriz, al ser emperatrices, nos podemos permitir ser emperadores, que es quien gobierna. Es el padre, el arquetipo del padre, y de hecho, si nos damos cuenta, aquí ya se utiliza también el tarot para hacer temas de constelaciones familiares, que encaja además perfecto con el viaje del héroe del que estábamos hablando. Entonces, básicamente, esta mujer sabia arquetípicamente puede ser una abuela, esta emperatriz, mujer fértil, abundante, puede ser una madre, y este señor, quien administra los recursos, quien es padre gracias a que ella fue madre, pues bueno, es el arquetipo del padre, pero además quien puede dominar algo, porque ya hay frutos que gobernar, digamos. Aquí volvemos a ponernos interiores y nos encontramos al sumo sacerdote o al hierofante. Vamos a encontrarlo así en diferentes barajas. El hierofante está asociado con la educación, así. Está asociado con los grandes maestros, pero sobre todas las cosas, el hierofante está gobernado por un 5 romano, que es una V. Esa V, desde los textos de Foster Case, se asocian con la voz interior. ¿Cuál es la voz interior? Esa vocecita que nos dice, no se vaya a meter por ahí, llame a tal persona, mande esa hoja de vida. Todas y todos tenemos una vocecita interior que podemos asociar con la intuición. Aquí, digamos que cuando vamos avanzando en el estudio del tarot, nos vamos a dar cuenta que sí, que la suma sacerdotisa también habla de intuición, pero esta es casi como una voz externa. Seguramente, como decía antes, todos y todas lo hemos sentido. Se siente casi como una especie de mediumnidad. ¿Y por qué utilizo la palabra mediumnidad? Porque si nos acordamos, el sumo sacerdote es quien arquetípicamente es el que habla con Dios y lleva su mensaje a los humanos, ¿no? Digamos que desde el tarot lo que vamos a ver es que no es alguien externo, no es un medium, un cura, una monja, sino que somos nosotras y nosotros mismos, esa voz interior, ese sumo sacerdote, ¿no? Después, para poder avanzar en este proceso, nos vamos a encontrar con los enamorados. Y digamos que desde una corriente más de Jodorowsky, de Claudio Naranjo, que era a quienes mencionaba hace un tiempo, pues vamos a hablar de las relaciones sociales. Así, cuando empezamos a tener amiguitos en el colegio, cuando tenemos nuestro primer novio, nuestra primera novia, pero también los enamorados está asociado a Géminis, es decir, a las decisiones, ¿no? Entonces, después de que tuvimos aprendizaje o estudio, que dimos frutos, que tenemos las herramientas, pues tenemos el poder de decidir. ¿Y qué decidimos? Finalmente, empezar o seguir esa voz del corazón que nos llamaba a la aventura. Y cuando nos lanzamos a la aventura, cuando decidimos empezar ese viaje, nos encontramos con el carro. El carro que básicamente condensa una eh, parábola platónica, que es la de el mito del carro alado. Aquí, entre paréntesis, les voy a contar, el carro alado es como Platón estructura el alma. Él dice que el alma es un jinete que puede manejar un carro con 2 caballos. Estos 2 caballos son uno que busca el mundo interior, el mundo espiritual o intelectual, y otro que va a buscar el mundo exterior. El dinero, la comida, el instinto animal, los lujos, bueno, en fin.
La labor de este señor, de este jinete, es poder tener los dos caballos equilibrados. ¿No? Cuando el alma está en el mundo de las ideas o en el cielo, cuando no hemos aterrizado, eh, el carro tiene alas, por eso es el carro alado. Entonces, dominar los caballos no es un reto. ¿Por qué? Porque no tenemos cuerpo, ¿sí? Pero cuando el carro, nuestra alma aterriza en este mundo material, ya tiene cuerpo, necesita aprender a dominar estas dos energías. Más que dominar, pues aprender a tener un equilibrio entre ellas dos. Aquí es cuando iniciamos realmente el viaje del héroe. Todo esto fue preparación, fue encontrarnos con el maestro, fue sentir el llamado, pero aquí es cuando realmente nos estamos lanzando. Después del carro, vamos a ver que lo que sigue es la fuerza, la necesidad de mantener esa energía que tuvimos con el carro. Y aquí les voy a contar, entre barajas nos vamos a encontrar con ciertas diferencias. En la baraja de Marsella, la siguiente etapa del viaje del héroe no es la fuerza, sino la justicia. Pero quedémonos con Rider White para no enredarnos el día de hoy. Entonces, con la fuerza, esa energía del carro, esa necesidad de tener ese equilibrio, se mantiene con esta fuerza espiritual, no es una fuerza física. Y después podemos pasar al ermitaño, que es quien sabe que está a punto de llegar la mitad del día, la mitad del viaje, y empezar a mirar hacia lo que ha recorrido. Cuéntame, Michelle. Yo tengo el que tiene la justicia, ¿cierto? Entonces, ¿qué representación podemos hacer con la justicia? Bueno, básicamente desde Marsella lo que se dice es que cuando tenemos el carro tiene que aterrizar en algún lado. ¿Mm? En la justicia lo que hacemos es ubicarnos, llegar a un lugar, aterrizar, como decía antes. Aquí, digamos que desde esta visión de Foster Case, de Rider White, perdón, lo que vamos a ver es que hay que mantener esa energía. Ahorita vamos a ver cómo se asocia ahora acá, para que entendamos las dos estructuras de los arcanos mayores, desde Marsella y de Rider White. Gracias. A ti. Después, como les decía, seguimos con el ermitaño, que el ermitaño es quien está mirando hacia el pasado, quien quizás está anotando qué aprendió, qué necesita para seguir adelante. Y después de revisar todos los aprendizajes que hemos tenido hasta la carta número 9, llegamos a la 10, la rueda de la fortuna, que son los cambios. Lo que de pronto en algunas clases de escritura, quienes de pronto se sintieron llamadas a esta clase por el tema de la escritura, se llama un punto de giro. En este punto de giro es cuando la vida o los designios divinos dicen, bueno, ya has hecho todo este viaje, pero la vida no se trata de planearla y controlarla, sino también de sortear con los aprendizajes que llegan de sorpresa. Decía Woody Allen, cuéntale tus planes a Dios y escúchale reírse. Eso es lo que sucede con la rueda de la fortuna, cuando se nos cambian los planes. Vivimos una rueda de la fortuna, por ejemplo, en pandemia, que fue el cambio de plan. ¿Qué pasa? Y como para contarles también, la rueda de la fortuna de hecho está regida por Júpiter. Entonces, usualmente son cambios que nos van a llevar a la expansión. ¿Cuál es la expansión dentro del tarot? Pues el mundo. Entonces les contaba que en la justicia es cuando aterrizamos, cuando llegamos a un lugar. Michelle seguramente se va a encontrar con que aquí está la fuerza. Digamos que es el mismo significado, es como cuando un caballo se nos desboca y tenemos que agarrarnos fuerte, así se ubicaría la fuerza acá. ¿Sí? Pero desde esta versión más de Rider White, pues lo que vamos a encontrar es la necesidad de aterrizar. ¿Qué pasa? Que cuando este personaje aterriza, lo que se va a encontrar es con una quietud que depende de la perspectiva, puede ser o muy beneficiosa o desesperante. Desde Rider White, lo que estamos viendo acá es el apóstol Pedro, que fue crucificado de manera invertida. Y lo más importante de hablar del apóstol Pedro es que era un apóstol, justamente. Esta es la carta del apostolado o del aprendizaje, cuando la vida parece que se estancó. Y quizás todas y todos hemos pasado por un estancamiento.
que no sale el trabajo, que llevamos años sin pareja, que de pronto perdimos la conexión espiritual que teníamos cuando teníamos 20 años, o 15 para los que tengan 20 años, en fin. Cuando se siente ese estancamiento es cuando podemos dedicarnos a estudiar, meditar, encontrar comodidad en esa quietud para seguir evolucionando. ¿Qué pasa cuando evolucionamos? Desde el colgado, pues que algo necesita morir. Entonces nos encontramos con la muerte. En la muerte, más que hablar de una muerte física, vamos a hablar de la muerte de los proyectos, la muerte de las relaciones, cuando damos muerte a un hábito, a un grupo de amigos, y para poder culminar un viaje del héroe, tenemos que darle muerte a ciertas cosas, ¿sí? Es parte del proceso evolutivo de lo que sea que queramos emprender. Entonces ahí nos vamos a la templanza. Y en la templanza lo que sucede es que necesitamos mezclar el fuego y el agua, el mundo espiritual, el mundo material, para lograr tener una especie de efecto alquímico. Aquí nos estamos encontrando un angelito. Ese angelito está mezclando el agua. En esta versión de Rider White aparece así, 2 copitas de agua. Pero cuando nos vamos de pronto a una versión del tarot de Thoth, o otras versiones, en Marsella lo que se ve es la diferencia del vestido, nos vamos a encontrar es con el sanar desde los puntos distintos. Fácilmente, sanar después de una muerte. Acuérdense que yo les decía, hay que bajar al inframundo, ¿cierto? Como el sol, como Dios Ra, como Jesús, como Krishna, bueno, como todas las figuras divinas que nos hemos encontrado a lo largo de la historia de las religiones y de la filosofía espiritual. Entonces, cuando uno llega al inframundo, llega el diablo. Y el diablo, desde un acercamiento astrológico, está regido por Saturno, por Capricornio. ¿Eso qué significa? Con el diablo nos sentimos atados a algo. El diablo usualmente desde una interpretación práctica habla de adicción a drogas, hábitos que nos tienen estancados, deudas, bueno, desde lo práctico. Desde el viaje del héroe es esas cadenas que tenemos, un apego emocional, les hablaba de un vicio, aquello que estábamos sanando acá. Todas y todos hemos tenido que transitar nuestros propios inframundos. Lo que pasa es que el inframundo y esa visita a ese camino no es sostenible. Y como no es sostenible, por ejemplo, una vida de exceso de drogas o una vida llena de deudas, indudablemente nos va a llevar a la torre, que es la siguiente carta. Y la torre, como la ven acá, es una carta de destrucción. Usualmente asusta, especialmente en esta versión de Rider White, porque la vemos y pues causa terror, es indudable, ¿no? Se asocia al apocalipsis, a que todo se acabó, que el mundo se destruyó, bueno, en fin. Pero básicamente es cuando terminamos de perderlo todo para tener que volver a iniciar. Y ese proceso de la resurrección, de la nueva mañana, lo encontramos en la estrella. La estrella que desde esta versión de Rider White puede ser la estrella de Belén que anuncia el nacimiento del Mesías. Desde otras barajas es Venus estrella de la mañana, la primera estrella de la mañana, en fin. Es cuando ya empieza a ser día. ¿Qué pasa? Estábamos afuera y otra vez, como les decía, el tarot nos lleva adentro. Después de todos estos eventos, en la luna, tendremos que sanar y revisar aquello que haya sido herido o traumatizado desde todo este viaje del héroe. Porque siempre que emprendemos una aventura, pues sí, se nos aparecen heridas y situaciones difíciles. La luna concretamente es la historia de esta langosta, más que de la luna como tal. Esta langosta tiene que atravesar por este camino. Sé que está ahí un poco chiquito, pero esto es un camino. Y para atravesar este camino tiene que encontrarse con la misma dualidad del carro. Esta vez ya no es un caballo o una esfinge negra y una blanca, sino que vamos a encontrarnos con un lobo y un perro, que es nuestra parte domesticada, el perro o la parte intelectual, académica, y el lobo, la parte salvaje, el instinto de querer comer, de querer tener sexo, ¿sí? Esas dos partes que hacen parte del cuerpo y que hacen también lo que es la esencia del ser humano.
esa langosta tendrá que atravesar y dominar estos dos caminos para llegar a lo que se designa como la tierra prometida. ¿Y cuál es la tierra prometida de la que hablaba Moisés según esta corriente? Es pues nuestro mundo interior, ¿no? El dominio de la materia, que si alguna vez han tomado una clase de metafísica o de curso de milagros, pues sabrán que la materia solo se domina con la mente, ¿no? Y para dominar la mente hay que pasar por un proceso de autoconocimiento, el dominio de nuestras emociones. Y de hecho les digo dominio y como que algo por allá me hace ruido, porque más que dominio es conocimiento, entendimiento de nuestro propio ser. ¿No? Después de eso llegamos al sol. Entonces, después de estar por allá adentro, como nos hemos encontrado durante todo este viaje del héroe, lo que vamos a hacer es salir, brillar. ¿Qué pasa mitológicamente? La luna, la diosa Selene, pierde, o Artemisa, que es la misma figura desde la mitología griega, pierde a su hermano Apolo, que es el sol. Entonces, cuando aparece el sol, todo vuelve a brillar. Cuando aparece Apolo, cuando resucita Jesús, cuando aparece de nuevo Ra, el dios sol, para llevar esta colección de mitos espirituales o religiosos que ya conocemos. Entonces aquí tenemos al sol. Y finalmente nos encontramos con estas dos cartas que hablan de la rendición de cuentas, y esta rendición de cuentas que nos encontramos con el juicio no es a un Dios supremo, ni es a una figura externa, sino a nosotras y nosotros mismos. Y una vez logramos pasar esta rendición de cuentas, que habla más de nosotras, como decía antes, y nosotros, podemos llegar al mundo. El mundo que es la conexión con el todo. El mundo que es el juego filosófico. El mundo que es el atravesar un nuevo portal. Y nos encontramos que ese nuevo portal simplemente nos vuelve a llevar al loco. Es decir, nos vuelve a llevar a amanecer. Así. Ese es el viaje del héroe desde una explicación bastante, digamos que condensada. Digamos que quise contarles un poco de esta parte del tarot, también desde una visión Rider-Waite, porque usualmente el tarot y el viaje del héroe se estudia desde Marsella exclusivamente, pero también nos vamos a encontrar con autores desde Rider-Waite. También para invitarles a pues, mi curso de tarot. El curso de tarot al que les quiero invitar es un curso que doy cada 6 meses. Llevo desde el 2020 dando este curso, otra vez con ritmo semestral. Concretamente ya vamos para el grupo número 8 casi del curso de tarot, que serían ustedes si se animan a esta experiencia. Esto que vimos acá, realmente lo vamos a desglosar, no solamente desde Rider, sino que también vamos a trabajar la baraja de Marsella y la baraja de Thoth. Thoth es, aquí entre comillas, una baraja que se desarrolla por Aleister Crowley y digamos que dentro de la historia del tarot, que será otro acercamiento que daremos en alguna de las clases, se cree que el tarot tuvo que pasar una época gigante por Egipto y se supone que el tarot de Thoth sería el primer tarot, pero ustedes dirán, bueno, pero quienes conozcan de pronto a Aleister Crowley, él es un señor que no vivió hace más de 200 años y la historia del Antiguo Egipto, bueno, tiene milenios. ¿Qué pasa? Que él creía que podía canalizar, ¿no? Y digamos que la mayoría de personas que hemos conocido su trabajo coincidimos en que es verdad. Él canalizó ese primer tarot según su trabajo personal a través de apertura de registros akáshicos, a través también de un proceso espiritual intenso, fue satanizado por muchos de su época, entonces si buscan Aleister Crowley en Google les va a aparecer la bestia, el brujo, bueno, un montón de cosas que ustedes saben seguramente si están acá, que es como se suele categorizar a las personas que sobre todo hace 100, 200 años trabajaban con el tarot o con la astrología, bueno, en fin. Entonces, trabajamos con el tarot de Thoth, trabajamos arcanos mayores y menores, todas las clases quedan grabadas, tal como esta, por si de pronto, no sé, estaban en clase y mientras que estaban en clase estaban cocinando o arreglando algo en su casa, van a poder verla, así son las clases del curso también. Y es
pues digamos que un proceso de 4 meses y medio aproximadamente. Les digo aproximadamente porque en algunos casos se ha extendido por el número de inscritos. El valor de la inscripción del curso es de 520.000 pesos y hay un descuento del 15% por pronto pago hasta el 5 de julio. Ese descuento pues nos queda básicamente en 440.000 pesos colombianos. Ese fue el espacio que quise abrir para hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Contarles que también hay otra clase de introducción al tarot, en caso de que hayan quedado picadas. Se las voy a dejar también en el correo, ya está grabada, fue en diciembre, por si se animan. ¿Mm? Sí, entonces me preguntan por acá si tengo posibilidades de pago. Efectivamente sí. Lo que he hecho durante los cursos de tarot es usualmente que puedan pagar mensualidades. En caso de que los 520 les quede un poco difícil, pues se pagan mensualidades, que en este momento se me está escapando en cuánto quedaría, pero básicamente es dividir ese precio en 4. A ti, Marisol, por estar acá. Natalie me pregunta qué día de la semana. Entonces, usualmente lo hago los miércoles. Durante el año pasado, por ejemplo, fueron tantas personitas que lo que hice fue abrir otro grupo los sábados, ¿no? Y claro que sí, me preguntan por un número de contacto. Voy a ponerlo por acá. Básicamente es 314-462-7993. Me pueden escribir al WhatsApp. Me pueden escribir también por Instagram. ¿Mm? Y estaré súper atenta. ¿Listo? Entonces, bueno, este tipo de espacios también los abro frecuentemente, entonces, súper invitadas e invitados al próximo. ¿Listo? Sí, me preguntan que si se envía el correo, efectivamente la envío al correo, la subo a YouTube, la pongo en mis historias para que no haya pierde. ¿Listo? Miércoles sí, 7 p.m. o como les digo, el año pasado fueron bastantes, entonces también se abrió sábados 9 de la mañana. En caso de que haya suficientes personas, así se abrirá. ¿Listo? Me encanta, entonces, nada, les espero y que tengan una bonita noche. Que descansen.